Acompáñenme a Génesis capítulo 26, versículo 1 y 2. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Honramos tu palabra. Honramos cuando tú hablas. Te honramos a ti, Señor. Y te agradecemos porque podemos escuchar tu voz a través de tu palabra. Hemos venido a este lugar, Señor, a escucharte a ti. Hemos venido a este lugar, Señor, a hacer memoria de tus promesas, pero también a creer en ellas. Creer en lo que tú dices, creer en lo que tú hablas, creer en lo que tú prometes, creer en lo que tú tienes preparado para todos nosotros, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesús, toda incredulidad, duda o pensamientos que pudieran distraernos sean quitados y que podamos fijar nuestros ojos, nuestro corazón en ti, creer que tu palabra está viva, creer que tu palabra es alimento, es delicia en nuestro paladar y que dará la satisfacción y que cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Te pido, Señor, sean despejados los aires en este lugar y que este ambiente, Señor, que ya ha sido transformado por tu presencia y tu palabra, siga siendo incrementado a través de tu unción, de tu gloria y tu poder. Te bendecimos, te amamos y gracias, Espíritu Santo, porque tú hoy nos hablarás. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, y todos decimos un buen. Muy bien, puede tomar su lugar. Yo he titulado la palabra que quiero compartirle hoy: un Rehobot para tu vida. Di conmigo: el Rehobot para mi vida está listo. Y yo sé que cuando yo le digo la palabra Rehobot, algunos estarán preguntando: ¿y la pastora de qué está hablando? No dije robot, dije Rehobot. Y es algo, una bendición muy grande que Dios ha preparado para todos nosotros. Y estoy contenta de poder compartirle esta palabra porque es una palabra que el Señor habló a mi corazón una mañana, en un momento muy importante, donde estábamos precisamente buscando un local para la iglesia. Un momento importante porque ya habíamos visto este local donde ahora será el nuevo templo, donde ya es el nuevo templo. Y una mañana Dios habló a mi corazón con esta palabra. Y sé que en el tiempo oportuno se las compartiría a todos ustedes. Y yo le quiero pedir algo. Usted ya está aquí. Usted ya vino, ya se levantó temprano, ya dispuso su corazón. Yo le quiero pedir que usted abra su corazón para recibir esta palabra. Porque si usted la cree, si usted la toma para su vida, yo le aseguro que esa palabra se va a cumplir en su vida, en sus planes y en todo lo que usted está esperando para el 2026. Porque es una palabra que le va a servir en estos pocos días que nos quedan del 2025, pero mayormente en el 2026. Así que active su fe, dígale al Señor: Señor, ayúdame a recibir esta palabra con la fe que necesito para poder creer, accionar y ver el cumplimiento de ella. Amén. Y vamos a estar hablando sobre Isaac. Y vamos a estar leyendo varios versículos. Saque su Biblia, prepare su Biblia, porque vamos a leer. A la iglesia se viene a escuchar la palabra de Dios. Así que prepare su Biblia porque vamos a leer. Porque antes de poder llegar a ese momento, a ese Rehobot importante en la vida de Isaac, yo tengo que contarle el contexto, tengo que contarle de dónde viene Isaac, qué es lo que está pasando.
Porque hay algo que tú y yo tenemos que comprender. Muchos de nosotros anhelamos las bendiciones de Dios. ¿Cuántos anhelan las bendiciones de Dios? ¿Cuántos anhelan las promesas del Señor? Todos nosotros. Pero muchas veces se nos olvida que del momento en que Dios te habla y el momento en que Dios te da una palabra, probablemente va a haber un recorrido que caminar. Va a haber un proceso. Van a haber situaciones, circunstancias en medio de cuando el Señor te da la palabra y de cuando el Señor cumple esa palabra. Y yo sé que muchos de nosotros queremos que las bendiciones del Señor lleguen ya, que las promesas del Señor se cumplan ya. Y no hay nada más importante en la vida del creyente que aprender a esperar ese momento donde Dios trae cumplimiento a aquello que Él ha prometido. Mi amado, muchos tiran la toalla en el camino, muchos se desesperan, muchos dicen: no, Dios dijo, pero yo no veo que Dios esté cumpliendo. Pero todo creyente tiene que aprender a esperar, porque si Dios ha declarado una palabra sobre tu vida, Él la cumplirá. Si Dios ha dicho algo para ti, para tu casa, si Dios te ha hablado de planes maravillosos, tú no puedes dudar en aquello que Dios ha dicho, aunque las circunstancias alrededor digan todo lo contrario, porque hay circunstancias que dicen todo lo contrario. Pero tú tienes que hacer memoria de lo que Dios dijo, memoria de lo que Dios declaró, memoria de lo que está escrito en su palabra, y confiar en que Él cumplirá, que Él hará, sin importar las circunstancias que estén pasando a nuestro alrededor. Amén. Y esto es precisamente lo que le pasa a Isaac. Y leímos en Génesis 26:1 que dice que después que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, Isaac era el hijo de Abraham. Y usted va a ver una similitud de las circunstancias que estaba viviendo Isaac a las mismas circunstancias que vivió Abraham. El padre vive una situación, una circunstancia, y parece que el hijo está volviendo a vivir lo mismo. Hubo hambre en ese tiempo en que Abraham estuvo en Egipto, y de nuevo hay hambre, pero ahora le toca a Isaac enfrentar esa situación. Entonces, lo primero que tú y yo tenemos que comprender es que llegan momentos de necesidad a nuestras vidas, llegan momentos de conflicto, llegan problemas, llega hambre, llegan crisis, llega el caos. ¿Alguna vez ha pasado por este tipo de situaciones o solo yo? Yo creo que todos, y nadie quiere pasar por ahí. Pero cuando hay momentos de necesidad, de conflicto, de problema, de hambre, de crisis o de caos, tú tienes que saber algo, tienes que prepararte, porque Dios te va a hablar. Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable, pero nunca esperamos que en el peor momento de nuestra vida y cuando las cosas se complicaron tanto, es cuando Dios no solamente te va a hablar, sino te va a recordar las promesas que Él tiene para tu vida. Cuando hay caos, cuando hay necesidad, cuando hay crisis, el error que cometemos es que fijamos nuestros ojos en las circunstancias y nos olvidamos de lo que Dios prometió. Y nos preocupamos y nos afanamos y pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Y pensamos que las cosas están demasiado mal, algo estoy haciendo yo mal para que todo esto esté así. Dios se olvidó de mí. Muy al contrario, lo que tú tienes que hacer es abrir tus oídos espirituales, porque Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Los problemas, mis amados, es el momento propicio para que Dios hable y para que tú escuches la voz de Dios. No es el momento ni para que renuncies, ni para que te desanimes, sino es el momento para que creas. Yo no sé cómo tú estás concluyendo el 2025. No sé qué problemas tienes, qué estás enfrentando, qué desafíos, qué caos o crisis estén delante de ti. Pero hoy Dios te va a hablar. En medio de lo que estás viviendo, Dios te va a hablar. Solo algunos están creyendo.
voy a volver a decirte, Dios te va a hablar. Es que cuando Dios habla, mi amado, usted tiene que prepararse. Usted tiene que prepararse, porque cuando Dios habla, Él está declarando algo que va a ser hecho en tu vida, pase lo que pase. Así que tú tienes que emocionarte y creer. Pastora, pero qué difícil estar emocionado cuando todo es un caos, cuando todo es complicado, cuando hay hambruna, cuando hay hambre, cuando hay situaciones difíciles. Pero es que esa es la vida del creyente. La vida del creyente es gozarse cuando todo va bien, pero también gozarse cuando las cosas se complican. Porque aun cuando las cosas se complican, Dios habla, Dios promete y Dios cumple. Y nosotros tenemos que creer en eso. Entonces, estaba pasando esto, pero dice el versículo 2, preste mucha atención. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y esto es importante. Porque si usted lee Génesis 12, habla de cuando Dios le da la instrucción a Abraham que salga de su tierra. Y Abraham sale de su tierra sin tener prácticamente nada. La Biblia no dice exactamente eso, pero él no tenía lo que iba a llegar a tener. Y usted sabe que Abraham, en ese trayecto que él tuvo, él pasa por Egipto. Y allí en Egipto, usted se recuerda de que él le dice a las personas que Sara era su hermana, porque ella era muy hermosa y temía por su vida, y entonces él miente, él engaña. Y luego cuando se dan cuenta que efectivamente no era su hermana, sino que era su mujer, su esposa, bueno, usted puede leer ahí la historia de cómo reprenden a Abraham y le dicen: ¿cómo es posible que tú hayas mentido con esto? Pero ¿qué hace el faraón? Le da oro, dice la palabra de Dios, le da plata y le da mucho ganado. Entonces en Egipto es el lugar donde Abraham empieza a ser prosperado. Él sale con mucha riqueza de Egipto. Entonces mire, Isaac está pasando el mismo momento. Hay hambruna, hay hambre, y el hijo quiere copiar el mismo patrón del padre. Porque según lo que relata aquí, da a entender que Isaac está pensando hacer exactamente lo que hizo el padre. Póngase en el lugar de Isaac, ser hijo de Abraham, un hombre tan bendecido, llamado amigo de Dios. Isaac sabía la bendición y lo que Dios había declarado sobre Abraham. Entonces yo me imagino que Isaac estaba como emocionado y con la esperanza de decir: si a mi padre Dios lo bendijo de esta manera, esa bendición también es para mí y para mi descendencia. Entonces este hijo empieza de alguna manera a pensar en ese mismo patrón, porque cuando viene la hambruna y cuando está pasando este momento difícil, Isaac pensó: voy a ir a Egipto, así como fue mi papá. Porque yo me imagino que Abraham le ha de haber contado a Isaac: oye, hubieron unos días en que yo pasé por Egipto y mira, el faraón me dio oro, plata, ganado. Isaac tenía eso presente. Y yo me imagino entonces que para Isaac fue, bueno, hambruna, hambre, situación difícil, Egipto. Voy a ir a Egipto y allí voy a ser prosperado. Pero mire cómo Dios, que es especialista en trabajar con cada uno de nosotros, y Él trabaja de diferentes maneras. Hay una misma bendición para todos nosotros, pero Él trabaja de diferente manera con cada uno de nosotros. Él no le gusta, si usted quiere conocer a Dios, a Él no le gusta estar repitiendo lo mismo. Dios hace cosas nuevas. Dios trabaja de diferentes maneras con cada uno de nosotros. Di conmigo: Dios está trabajando de diferente manera conmigo que contigo. Y dígale a la persona que está al lado: no es lo mismo la manera en que Dios está obrando en la vida de Johan que en la vida de David. No es lo mismo. No es lo mismo la manera en que Dios está trabajando en su vida que como Dios trabajó en la vida de su mami, en la vida de su papi. Aunque
son portadores de la misma bendición, porque todos tenemos al mismo Padre, pero Dios obra de diferentes maneras. Entonces mire cómo a Abraham le permitió pasar por Egipto y ser bendecido, enriquecido allí, pero a Isaac no se lo permite. Es que si no, mi amado, entonces todos quisiéramos vivir en Egipto, ¿verdad? Porque ahí Dios hizo prosperar a Abraham, ahí Dios hizo prosperar a Isaac, ahí Dios, no, Dios dijo, no, espérense, ustedes rapidito se confunden, yo voy a hacer las cosas de diferente manera, porque Dios tiene planes y Él cumple esos planes, Él tiene propósitos y Él cumple esos propósitos, pero siempre lo va a hacer como Él quiere y no como nosotros queremos. Entonces Isaac dijo, me voy a Egipto. Dios le dijo, tú te quedas aquí en la tierra prometida. Y mira lo que sigue diciendo en el versículo 3. Abra su Biblia porque yo quiero que usted me acompañe en esto. Versículo 2 le dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Versículo 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces mire, Dios le dice a Isaac, tú no necesitas ir a Egipto para ser prosperado. Y hoy el Señor te está diciendo que para Él prosperarte, tú no necesitas un lugar, un trabajo, personas o circunstancias específicas para que lo haga. Él te puede bendecir donde Él quiera bendecirte. Y si a alguien lo bendijo de una manera, bien por él, pero a ti te va a bendecir de otra manera y te va a bendecir abundantemente. Porque cuando le habla a Isaac, le dice, mira, tú te quedas aquí, pero eso sí, tú tienes que saber, yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir, porque la promesa que le hice a tu padre, la voy a cumplir. Él fue obediente a mis mandamientos, él fue obediente a mis leyes, y por cuanto él le dio esa promesa a Abraham, el hijo podía recibirla. Y no había nada que pudiera impedir eso. A veces nosotros estamos tan aferrados a que solo hay una manera de ser prosperados, solo hay una manera de ser bendecidos, solo hay un lugar donde Dios me va a bendecir. No, mi amado, donde tú estés, así la tierra fuera árida, Dios te puede bendecir. Así no hubiera lluvia, Dios te puede bendecir. Así hubieran enemigos a tu alrededor, Dios te puede bendecir. Y no solamente a ti, porque Dios te hace promesa. Te bendigo a ti y te bendigo a tu descendencia y te bendigo a tus hijos y bendigo tus generaciones. Pero como creyentes a veces estamos aferrados. Dios me va a bendecir solamente a través de este trabajo, a través de mi empresa, a través de un aumento, a través de un país. Esa es la única manera. No. Donde tú estés dispuesto a creerle a Dios y a obedecerle, Dios te va a bendecir. Porque esa es la clave de la vida del creyente. Mi amado, el recorrido para llegar a las promesas del Señor a veces no es fácil. Pero usted tiene que creerle al Señor con todo su corazón. Y aunque se levante un río contra ti, el Padre levanta bandera de victoria siempre, siempre. Entonces Isaac está dispuesto a obedecer. Isaac dice, bueno, me quedo. La clave para un Rehobot, ya usted me va a entender qué es Rehobot. La clave para un Rehobot en tu vida es escuchar la voz de Dios y ser obediente a Él.
Yo sé que en tu vida están pasando situaciones. Y sé que hay una vocecita que te dice, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir creyendo? ¿Para qué seguir adelante? ¿Para qué? Pero hay otra voz fuerte que te está diciendo, lo que yo he declarado sobre tu vida, yo lo voy a cumplir en tu vida y en tus generaciones. Escucha esa voz. Así esté pasando lo que esté pasando a tu alrededor. Entonces, le da todas estas promesas, le recuerda las promesas, y en el versículo 6, acompáñeme, dice, habitó pues Isaac en Gerar. Mire, él fue obediente. Diga conmigo, seré obediente. Diga conmigo, me voy a quedar donde Dios me diga que me quede. Diga conmigo, no me voy a mover, aunque esté impaciente, aunque esté desesperado. Ahí ya me va bajando la voz. Aunque tenga miedo, aunque hayan enemigos, voy a permanecer. Porque así como Isaac, él estuvo dispuesto a permanecer. Versículo 7 dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Mire lo que va a pasar ahorita. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. De tal palo, dicen. Hay hijitos. Es mi hermana, dijo, porque tuvo miedo de decir es mi mujer. Exactamente lo mismo que hizo Abraham, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Los dos tenían buen gusto, se conseguían bien bonitas. Y sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Paremos ahí. Crisis, le voy a recapitular. Crisis, conflicto, necesidad, hambruna. Dios habla, Dios da instrucciones. Isaac obedece. Dios le dice, habita como forastero. Un forastero es alguien que se encuentra lejos de su casa, un peregrino, un inmigrante. Y usted sabe que Pedro dijo que nosotros somos como extranjeros y peregrinos en este mundo, pues no pertenecemos a este mundo. ¿Cuántos son inmigrantes aquí? Pues le cuento a los panameños que debieron de haber levantado la mano porque usted no pertenece a este mundo. No pertenecemos a este mundo, mi amado. Estamos de paso. Dios le dijo a Isaac, tú estás de paso. Estás de paso. Vas a estar como un forastero, como un peregrino. Cometemos el error en que pensamos que sí pertenecemos a este mundo y nos aferramos a todo. Nos aferramos a todo. Y el Señor te está diciendo, ya deja de estarte aferrando a todo si tú aquí estás de paso. Habita como forastero. Aprendamos a habitar como forasteros. Miren, los que venimos de otro país no se sientan mal porque no está en su nación, porque no está en su país. No se sienta mal porque aún estando en su país usted sigue siendo un peregrino y un forastero. Porque usted no pertenece ni a Venezuela, ni a Panamá, ni a Guatemala, ni a Colombia. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y estamos de paso. De paso. Muchos años o pocos, pero estamos de paso. Hay sentido de por qué Dios le enseñó a Abraham a vivir como forastero y le enseñó a Isaac a vivir como forastero.
Porque aunque les iba a dar todas estas tierras, nuestro lugar, mi amado, no es aquí, es allá, con Él eternamente y para siempre. Así que, como bien dijo el pastor, Dios no es estático, Él todo el tiempo está moviendo situaciones y circunstancias. Y tú tienes que estar preparado, porque cuando Dios dice avanza, avanza. Cuando Dios te dice quédate, quédate. Cuando Dios te dice muévete, muévete. Cuando Dios te dice tranquilo, está tranquilo. Pero nunca aferrado ni a las cosas, ni a las personas, ni a temporadas, ni a lugares. Porque en los planes del Señor, cuando Él le empieza a mover las cosas, no es para que tú te preocupes, es porque Él tiene algo mejor para ti. Él tiene algo mejor para ti. Las cosas no están saliendo bien, no te preocupes, Dios tiene algo mejor para ti. Las cosas se están complicando, no te preocupes, Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene un Rehobot para ti. Y ya cuando usted sepa que es un Rehobot, me va a decir un buen amén. Ahorita se queda así como que, ¿y la pastora de qué está hablando? ¿Me está comprendiendo? Entonces, mire, Isaac es obediente, pero él quiere seguir los pasos de su papá. Porque comete el mismo pecado que cometió su papá. Y aquí voy a hacer un paréntesis para los hijos. No todo lo que hicieron los padres tienen que hacerlo los hijos. Ni todo lo que vivieron los padres tienen que vivirlo los hijos. Abraham cometió un pecado delicado, porque mintió, engañó a medias, porque sí era su media hermana, y puso en riesgo la vida de su esposa. Isaac vino a hacer exactamente lo mismo. Es impresionante cómo los hijos empiezan a seguir el mismo patrón de los padres. Y a veces no solo lo bueno, lo malo también. Papá, tú tienes que cortar con eso y decirle a tus hijos: lo malo que yo hice no lo repitas, por favor. Lo malo que yo hice no lo repitas. Y tú como hijo tienes que estar bien entendido de que hay cosas que los padres hicimos que tú no tienes por qué repetirlo. Eso es un paréntesis. Pero en el caso de Isaac, ese fue su mismo desliz. Engañó y puso en riesgo a su esposa. Imagínense si alguien se hubiera acostado con ella. Pero, ¿qué fue lo que verdaderamente pasó aquí? Hubo temor, hubo desconfianza. ¿Qué le había dicho Dios a Isaac? A ver, recuérdeme. ¿Qué? Dígalo con confianza. Que lo iba a bendecir, que iba a estar con él. Entonces, ¿por qué tuvo miedo? ¿Por qué mintió? ¿Por qué engañó? Mi amado, en el trayecto de cuando Dios te da una palabra al cumplimiento, van a empezar a venir pruebas a tu vida. Van a empezar a venir circunstancias y Dios va a probar tu fe. Dios va a probar tu confianza. Y tú tienes que recordarte, si Dios dijo que Él estaría conmigo, yo no tengo nada que temer. Yo no tengo ni por qué engañar, yo no tengo ni por qué mentir, yo no tengo por qué empezar a hacer cosas que a Dios no le agradan. ¿Para qué? Para apresurar una bendición o para cuidarte de que el enemigo te haga daño. No, tú tienes que estar tranquilo. A ver, dígale a la persona que está al lado: tranquilo. Porque ¿qué pasó con Isaac? Se preocupó y esto lo llevó a mentir, a engañar. Y el pecado más grande, mi amado, desconfiar de Dios. ¿Qué está pasando en tu vida que te puede llevar a desconfiar de que Dios cumplirá su promesa? ¿Qué está pasando? ¿Una enfermedad? ¿La economía? ¿Qué está pasando que te ha llevado a dudar? Hoy es un buen día para que tú le digas al Señor: Señor, no, yo haré memoria que tú dijiste que ibas a estar conmigo hasta el fin del mundo. Jesús dijo: en este mundo tendrán aflicciones, pero no teman,
porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Quiere decir que pase lo que pase, aunque la higuera no florezca, tú no tienes nada que temer. Tienes que confiar. Lo que llevó a Isaac a pecar fue la desconfianza de que Dios tendría cuidado de él y de su esposa y su familia. Así que di conmigo, no temeré. Ahora dilo con fe, no temeré. El Señor te está diciendo hoy, no temas porque yo estoy contigo. Entonces, luego de esta metida de pata de Isaac, la gracia y la bondad del Señor lo siguió cubriendo. No pasó nada, mi amado, ahí no pasó nada. Dios lo guardó. El rey dijo, ni lo tocan a él, ni la tocan a ella. Todo bien. Versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Pregunto, ¿cuándo bendijo Jehová? ¿Antes de que él sembrara o después? Dios lo bendijo antes, pero después de que él accionó, puso la fe en acción, dice y afirma, y Jehová lo bendijo. ¿Cómo lo bendijo? Con una cosecha de al 100 por 1. Mi amado, a veces uno no está en el lugar que uno quiere. A veces uno está rodeado de enemigos. A veces la tierra no es favorable. Pero si Dios ha dicho que está contigo, y aunque te haya dicho que estás como forastero, es decir, que vas de paso, tú no puedes dejar de activar tu fe. Tú tienes que trabajar, tú tienes que sembrar, tú tienes que creerle al Señor. Tienes que creerle al Señor. Así como los que venimos de otro país y estamos aquí en Panamá y estamos trabajando duro. Imagínese, uno no se puede quedar con los brazos cruzados. Ay, Dios dijo que me iba a bendecir, entonces que caiga la bendición del cielo. Eso solo le pasa al apóstol, mi amado. A él sí le cayó bendición del cielo. Usted no se puede quedar con los brazos cruzados. Usted tiene que trabajar, usted tiene que sembrar. Yo no sé cuánto tiempo voy a estar yo aquí, pero mientras yo esté aquí en la tierra, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo voy a trabajar, yo voy a sembrar. ¿Por qué? Porque Dios me va a bendecir y por lo tanto yo voy a cosechar al 100 por 1. Mire, Isaac, de un momento de hambruna, de necesidad, de crisis, empieza a experimentar la bendición que Dios había prometido a su padre. Y él empieza a ser bendecido. Y dice el versículo 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Ay, tenía que decir un buen amén, mamá. Ponga su nombre allí. Imagínese que su nombre estuviera allí. A ver, dígame un nombre. Y Nicole se enriqueció y fue prosperada y se engrandeció hasta hacerse muy poderosa. Y David se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y Elvis se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Y todo por qué, mi amor? Por obedecerle a Dios y creerle. En un lugar rodeado de enemigos, en un lugar que no era Egipto, en un lugar donde las cosas iban a complicar. Dios lo enriqueció y lo hizo muy poderoso. Pero mire, cuando Dios empieza a bendecir, dice que tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza. Pero ¿sabe qué pasó? Los filisteos le tuvieron envidia. Di conmigo, cuando Dios me comience a bendecir, voy a causar envidia. ¿Por qué no se atreve a decirlo? Algunos se quedaron calladitos. Aunque no lo diga, así va a ser, mi amado. Cuando Dios empieza a bendecir, esté tranquilo, porque sí, habrán algunos que dicen, ay,
¿cómo está prosperando? Ay, mírenlo ahora. Dios lo está prosperando, dice él. Pero eso es mucho. Usted no se preocupe por eso. No se preocupe por eso. Porque es normal que donde haya bendición cause envidia. Que donde hay fuerte trabajo, arduo trabajo, causa envidia. Donde se hacen las cosas con excelencia, causa envidia. Siempre hay gente murmurando, siempre hay gente hablando, pero a usted eso que no le importe, porque si Dios lo está bendiciendo, y como bien dijo el pastor, esa bendición es para bendecir a otros. Aún el que le tiene envidia, ¿sabe qué va a pasar? Después va a decir, no me conviene tenerle envidia a este, me conviene estar cerca mejor, así me bendice. ¿Cuántos quieren tener tanta bendición que bueno, sí, de plano va a causar un poco de envidia? Amén. Y esto fue lo que le pasó a Isaac. Le tuvieron envidia a los filisteos, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, esos pozos que se habían abierto tiempo atrás, los filisteos habían cegado y llenado de tierra. Miren lo que hace la envidia. Pozos de bendición. Mire, un pozo, lo que un pozo representaba en esos tiempos era algo muy grande porque era agua. Un pozo representaba agua, y agua en esos tiempos era oro, mi amado. Y por envidia le empezaron a tapar esos pozos. Dijeron, no, Isaac está prosperando demasiado. ¿Qué tiene este que está prosperando tanto? Hay que ver cómo hacemos para que no siga prosperando. Yo te voy a decir algo, el enemigo está viendo cómo hace para que tú no sigas prosperando. El enemigo está viendo cómo hace para estorbar la bendición que Dios tiene para ti. El enemigo está tapando pozos que te corresponden. Hay lugares, hay bendiciones que te corresponden, pero el enemigo los está tapando. Les está poniendo tierra. Está diciendo, no, tú ya estás prosperando demasiado, tú ya estás siendo muy bendecido, tú ya estás siguiendo mucho a la iglesia. ¿Cómo es eso que estás en la escuela del Espíritu? No, nada de eso. Y empieza a poner obstáculos para que tú no sigas avanzando. Y fue lo que le pasó a Isaac. Entonces mire lo que pasó. Dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Versículo 18, sígame la lectura por favor, porque voy llegando a donde quiero llegar. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abriendo otro pozo, también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Mire, Isaac está teniendo estos conflictos. Preste mucha atención. Hay bendición, pero hay conflictos. ¿Cuántos están viviendo bendición, pero hay conflictos? Hay. ¿Y los que no levantaron la mano? ¿O solo conflicto o solo bendición? Es que uno está viviendo grandes bendiciones, pero así también comienzan los golpes, los ataques, los conflictos. Empiezan los problemas. El creyente solo quiere vivir bendición y bendición y bendición y alegría y que no hayan problemas. Ay, mi amado, está en el lugar incorrecto. Eso no es así. El Señor te bendice en abundancia, pero a veces hay conflictos. Y entonces Isaac, mire, le tuvieron envidia, le taparon los pozos, lo echaron. Isaac, ¿qué hizo? Bueno, pues me voy. Y entonces empezó a cavar esos pozos, y los pastores de Gerar le empezaron a hacer problema y le dijeron, ese pozo no es para ti.
esa agua es nuestra. Y mire cómo Isaac no hizo conflicto, él no hizo problema. Él sabía que Dios estaba con él y que Dios había prometido bendecirlo. Mi amado, hay cosas que usted no tiene por qué ponerse a pelear por ellas. Hay alguien que está peleando por ti. Hay cosas que tú no tienes por qué ponerte a pelear. Eso es mío, porque eso lo cavó mi padre y ustedes no saben el Dios que yo tengo y ahí va. No. Usted esté tranquilo, porque si Dios ha declarado una palabra sobre tu vida y se han levantado enemigos, no te preocupes que Dios se hará cargo de esos enemigos. Dios se hará cargo de esa oposición. Y efectivamente eso fue lo que pasó. El primer pozo que Isaac abrió, le puso por nombre Esek, que quiere decir contienda. Primer pozo, contienda. Segundo pozo que abrió Isaac, que no pudo quedarse con él, le puso por nombre Sidna, que quiere decir oposición. Di conmigo, contienda, oposición. Qué difícil para Isaac. Eran pozos de contienda, eran pozos que se estaban volviendo con mucha oposición. Y a veces estamos así. ¿Cuántos de ustedes han estado intentando tomar algo y se los quitan? Tomar algo y no se los permiten tomar. ¿Cuántos de nosotros estamos en una lucha y hay conflicto y hay contienda? Y le estoy hablando en todos los aspectos de nuestra vida. Mire, mi gran familia ha pasado por todo este recorrido. Y esto era lo que Dios hablaba esa mañana a mi corazón. Y Dios me decía, han pasado por diferentes temporadas, pero mucha temporada de conflicto, mucha temporada de contienda, mucha temporada de oposición. Cada vez que nosotros nos mudamos, porque fueron, ¿cuántas veces nos mudamos? 3. Mi amado, eso no era nada fácil. Era tocar puertas y nos decían no, si es para iglesia no, si es para iglesia no. Se metían en nuestras redes sociales para ver quiénes éramos. Y era difícil. Y tenemos aquí personas que nos ayudaron o que nos han ayudado siempre a buscar un local, a buscar un lugar para la iglesia. Y no era fácil. Que el precio muy alto, que no les queremos hacer rebaja, que esto, conflicto y conflicto y conflicto. Y el Señor me dijo, han pasado por una temporada de mucho conflicto y de mucha oposición, pero yo les doy un Rehobot, me dijo. Y yo dije, un Rehobot. Y el tercer pozo que abrió Isaac dice en el versículo 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Dale fuerte aplauso al Señor. Hoy el Señor te está diciendo, ha llegado el tiempo, mi gran familia, para prosperarte y para que fructifiques. Mire, yo no entendí cuando Dios me dijo esto. Cuando Dios me dijo, les estoy dando un Rehobot, yo dije, ¿qué es un Rehobot? Me fui a la palabra de Dios y nosotros con el pastor estábamos en medio. Ya habíamos visto este local donde va a ser el nuevo templo. Ya Anita nos lo había enseñado. Y nosotros sabíamos que el precio de ese local era alto. Y que de verdad lo vimos y dijimos, está hecho para mi gran familia. Y Anita sabe que ya no le quise ver ningún otro local. Yo le dije, es este.
Pero venía lo bonito, ¿verdad? El precio. Y el precio, mi amado, era para que le temblaran a uno las piernas. Y entonces había la opción de negociar el precio. Y de verdad, mi amado, que la negociación iba a ser una locura. Porque lo que nosotros podíamos ofrecer, nadie lo hubiera aceptado. De verdad se lo digo. Y empezamos a orar con el pastor. Y oramos por Anita también. Empezamos a orar. Y en medio de esos días, el Señor me dijo, les doy un Rehobot. Y cuando yo leí esto, me dijo, no te preocupes, porque no va a haber conflicto. No te preocupes, porque no va a haber oposición. No te preocupes, porque ese pozo es de ustedes. Y yo me acuerdo que le fui a decir al pastor, pastor. Bueno, no le dije pastor, ¿verdad? Mi amor. Mirá, le digo, y le enseñé la palabra. Y los dos, entre emocionados y nerviosos, decidimos creerle al Señor. Y qué bueno que está Anita aquí, porque la tenemos de testigo. Que todo se dio de una manera tan milagrosa, de una manera donde solo la mano de Dios pudo haber hecho que las cosas fueran de esa manera. Dios usa personas, Dios da gracia. Y estoy segura que usó a Anita, usó a Geneva, y de hecho tocó el corazón del dueño del local. Bueno, no sé si esto lo puedo contar, es que no te miro. Pero de hecho, cuando estábamos allí haciendo nuestra propuesta, ahí estaba Anita. Él no puso ningún pero. Y de verdad, mi amado, nosotros estábamos así como que, ¿qué es esto? Y entonces él dice, bueno, al pastor le dijo, pastor, es suyo, tómelo, así. Y dice, bueno, yo quiero que usted sepa, le dice, que este local cuesta tanto. Pero le pregunté al hermano que es su socio, y cuando supo que era para iglesia, le dijo, dáselos. Primera vez, mi amado, siempre que decíamos que era iglesia, nos decían, fúchale. Y entonces viene él y le dice, mire pastor, tal vez me voy a arrepentir, dice, porque tal vez mañana sale un buen inquilino que sí quiere pagar esto. Y entonces Anita le dice, no se va a arrepentir, porque va a ser para gloria de Dios. ¿Y sabe qué dijo el dueño del local? Amén. Mira, a veces uno está acostumbrado a que siempre haya conflicto y siempre haya oposición. Entonces uno ya está preparado, ¿verdad? Porque uno dice, no, esto de que las cosas se den tan fácil y con bendición y que se abran las puertas, no, aquí es de pelear. Y uno está acostumbrado a eso. Entonces, con el pastor nosotros estábamos así como, bueno, si empieza a preguntar, si empieza a decir, ya estamos preparados para hablar. Pero no hubo que hablar, mi mamá. Es más, no habíamos dado ni un centavo y quieren las llaves ya del local. Y nosotros, bueno. Y ahí el pastor como todavía no le estaba dando una respuesta, y él le decía, no, pastor, pero ya eso es suyo. O sea, imagínense, ya él nos estaba convenciendo a nosotros que agarráramos el local. Ese es el pozo, que no solamente está disponible para mi gran familia como un templo,
es un pozo que está disponible para cada uno de ustedes. Porque el Señor te está diciendo, ha habido mucho conflicto, ha habido mucha oposición, pero viene el tiempo en que se ha abierto un pozo de bendición para tu vida. Un pozo de bendición para tu vida. Un pozo donde vas a ser prosperado y vas a poder fructificar. Yo no le estoy diciendo que no va a haber que echarle ganas, trabajar y hacer, no, mi amado. Hay que hacer. Como hablábamos con los hermanos, el local nos lo dieron con unas oficinas allí y todas esas oficinas teníamos que tumbarlas. Y la persona que estuvo antes allí, yo no sé, estaba armando ahí como una prisión o algo así. Puso unos hierros ahí que, Dios mío. Pero es que, mi amado, ya Dios nos dio los árboles, quienes tienen que hacer la mesa. Ya Dios dio la bendición. Imagínense que nos hubiéramos puesto, ay no, y Señor, yo quiero que el local esté listo solo para que los hermanos entren y se sienten. Ay, por favor. Y a veces estamos así, ¿verdad? Yo quiero que la bendición sea de esta manera. Usted tiene que estar preparado, porque si Dios decide bendecirlo, como venga la bendición, usted tómela. Y si hay que trabajar, trabaje. Y si hay que hacer, haga. Pero ya esa bendición es suya. ¿Cuántos dicen amén? Mire, con esto voy terminando, porque es que mire, yo soy muy curiosa. Y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero saber qué significa Rehobot. Aparte de lo que ya dice aquí, yo quiero estudiar un poquito más ese nombre, quiero saber qué significa. Y mire, Rehobot significa lugar amplio, espacio abierto, lugar de amplitud, territorio ensanchado, espacio donde hay lugar para todos. Y no habíamos firmado, no habíamos ido. Y cuando yo leí esto, yo dije, ese lugar es para nosotros. Y yo le dije, Señor, nosotros vamos a proponer locamente. Tú sabrás, pero ya tú dijiste. Y para allá vamos, mi amado. Y mire, el significado espiritual, preste mucha atención. Porque esto ya estoy profetizando para su vida. Lugar de ensanchamiento. Dios abre espacio para crecimiento, recursos y oportunidades. Dios te está diciendo, te estoy abriendo espacio para crecimiento, recursos y oportunidades. Número 2, fin de contiendas. Cesa la guerra, cesa la competencia y cesa la resistencia, porque el Señor te está diciendo, estoy poniéndole fin a las contiendas, a lo que se ha opuesto a tu vida, lo que se ha opuesto a esas oportunidades. Está llegando el fin de las contiendas. Número 3, reposo para el alma, porque Dios está trayendo paz. Se acabaron esas temporadas de lucha donde tú quieres avanzar y el enemigo se opone. Tú quieres avanzar y el enemigo se opone. El Señor te está diciendo, vas a avanzar y vas a avanzar y el enemigo no se va a oponer a aquello que yo he designado para tu vida. El Señor está diciendo, viene estabilidad, lugar donde puedes permanecer sin huir ni defenderte. Mi gran familia, has estado tal vez de un lugar a otro, pareciera como que huyendo, pero el Señor te está diciendo, ha llegado el momento en que te doy estabilidad, un lugar donde vas a poder permanecer, donde vas a poder crecer, iglesia. Número 5, fructificación. Se activa el crecimiento, se activa la cosecha y se activa la multiplicación. Número 6, gracia divina. Es Dios quien abre el camino y no la fuerza humana. El Señor te está diciendo,
Te voy a demostrar que no es con tus fuerzas, que no es con tus recursos. Si me crees, yo voy a abrir un pozo con gracia divina, donde se te va a abrir el camino, y no será con fuerza humana, sino que será mi gracia y mi favor que va delante de ti. Dios te está diciendo una nueva temporada donde Dios abre puertas que antes estaban cerradas. Habían pozos cerrados, pero se abren en el nombre de Jesús. Habían pozos que el enemigo no quería que tú abrieras, pero hoy se está abriendo ese pozo Rehobot para tu vida. Y el Señor abre esas puertas cerradas. El Señor declara sobre tu vida: menos guerra espiritual desgastante. Los que saben, que han peleado con nosotros a nuestro lado en el ministerio, saben las batallas tan fuertes que se levantan. Y hemos guerreado, y hemos intercedido, y no ha sido fácil, mi amado. Usted no se imagina los enemigos que se han levantado en contra de esta iglesia, porque esta iglesia es de bendición para esta nación. Y esos enemigos se han levantado en contra de los pastores, en contra de los líderes, en contra de las ovejas, en contra tuya, porque el enemigo no quiere que tú seas prosperado. Pero el Señor está declarando una palabra: menos guerra espiritual. No es que no vas a hacer guerra espiritual, es que va a ser una guerra espiritual que va a traer resultados inmediatos. Va a ser una guerra espiritual donde el enemigo va a salir huyendo derrotado. Señor te está declarando una palabra en esta mañana. Proyectos que antes no fluían, ahora van a avanzar, y no te lo estoy deseando, te lo estoy declarando, te lo estoy profetizando de parte del Señor. Esos proyectos que estaban estancados se abren en el nombre poderoso de Jesús. Viene una expansión sobrenatural de propósito para las familias, para las finanzas, para el ministerio. Habrá señal de que estás en el lugar correcto, porque habrá paz y habrá fruto. Habrá paz, habrá fruto. Cuando tú entres a ese templo, es lo que el pastor ha dicho, cuando tú entras a ese templo, tú puedes sentir la presencia del Señor, porque mi gran familia, el Señor te está llevando a un lugar de paz, a un lugar de fruto, a un lugar donde vas a sembrar y vas a tener que cosechar, y vas a tener que sembrar y ya vas a estar cosechando, porque es la tierra que el Señor nos está dando a ti y a mí. Viene un avance sin resistencia destructiva, porque el enemigo se ha levantado en contra de nosotros. Usted no se imagina este último tiempo, estos últimos meses después de alineados, hubo una oposición tan grande, pero el Señor nos recordó: les doy un Rehobot donde podrán avanzar, y aunque el enemigo quiera hacer resistencia, ustedes van a poder avanzar con autoridad y con poder. Tiempo de restaurar sueños y esfuerzos estancados. Hay sueños que van a ser restaurados en ti, y esfuerzos estancados. El Señor te está diciendo: es tiempo de revivir esos sueños. Tienes que aprovechar este tiempo, porque esto que se abrió para mi gran familia es para ti, para tu casa, tu empresa, tu negocio y todo lo que tú hagas. Rehobot es la evidencia de que Dios ensanchó el camino cuando la fuerza humana ya no podía abrirlo. Te lo voy a volver a decir. El Rehobot que Dios está declarando para mi gran familia es la evidencia de que Dios ensanchó el camino cuando la fuerza humana ya no podía hacerlo. Y el Señor te está diciendo: voy a hacer evidente que estoy contigo, voy a ensanchar el camino, y la gente sabrá que no fue con fuerza humana, sino que fue mi mano la que te bendijo, la que abrió puertas, la que abrió el pozo, la que
abrió las bendiciones que Dios ha preparado para ti. Yo te declaro que el 2026 es un año diferente, es un año donde tú vas a ver fructificar la tierra, tú vas a ver que las semillas que sembraste van a cosechar al 100%. Es el Rehoboth que el Señor está declarando sobre tu vida, tu casa y tu familia. Y si tú lo crees, ponte de pie, levanta tus manos y comienza a decirle al Señor: Señor, ese Rehoboth es para mi vida, ese Rehoboth es para mi casa, ese Rehoboth es para mi familia. Que así como lo hiciste con Isaac, lo vas a hacer conmigo, Señor. Oh, no importa cuántos enemigos se hayan levantado, no importa si los filisteos se han levantado, no importa los que se levanten en contra tuya. Dice el Padre: aunque un ejército acampe contra ti, no temerás más alguno, porque yo estoy contigo y he prometido estar contigo hasta el fin del mundo. Yo soy el que abrió ese pozo, dice el Padre. Yo soy el que pone el querer como el hacer. Yo soy el que mueve. Yo soy el que hace. Yo soy el que rompe cerrojos. Habían cerrojos que estaban allí sin poder romperse, pero se han roto, y el Señor dice: avanza, avanza, sé como Isaac. No pierdas tiempo, siembra, dice el Padre, siembra, porque vas a cosechar al 100%. No pierdas el tiempo. Ese pozo se abrió para ti, para tu familia, para tu casa, para este ministerio. Vamos, empieza a darle gloria al Señor y empieza a decirle: yo lo creo para mi vida. Corra maseya que te revestara babasoya, que te revestara babase. Oh, has estado peleando por tus hijos, peleando para que vengan a los pies de Cristo. Pero dice el Señor: tranquilo, tranquila, que yo me hago cargo. Yo me hago cargo de tus hijos. Yo me hago cargo de tus hijos. Tú sigues sembrando mi palabra. Tú sigues sembrando amor. Tú sigues avanzando y no te detengas. Que la bendición que está sobre ti alcanza a los hijos, y no solamente a tus hijos, sino a los hijos de tus hijos. No importa los errores, hay errores que se han cometido, pero está tranquilo, porque mi gracia y mi favor te cubren. Oh, ramaseya que te revestara mamasoya que te rebe. Soto robostara babaqueya que andara babaya estará mamase. Oh, mi gran familia, es el tiempo del Rehoboth para tu vida. Vas a prosperar espiritualmente. Vas a prosperar espiritualmente. Vas a prosperar, vas a fructificar. Vas a fructificar, dice el Señor. No te limites a pensar solo económicamente. Piensa en tu casa, piensa en tu corazón. Piensa en lo que el Señor te ha llamado a hacer. O el Señor declara un Rehoboth para tu vida. Levanta tus manos. Ha sido largo el trayecto, dice el Señor. Han pasado años en que Dios te dio una palabra y promesas. Algunos de ustedes tal vez han pasado semanas o meses, y las cosas se complicaron después de que recibiste esa palabra. Pero el Señor te está diciendo: tú obedéceme. El Señor te está diciendo: yo no te permito que busques el mundo para solucionar tus problemas. No busques el mundo, búscame a mí, dice el Señor. No busques soluciones que aparentan solucionarte la vida y tus problemas. Donde te tengo, allí te voy a bendecir. Donde estás, allí te voy a bendecir.